Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy muy bien, bienvenidos a un nuevo caso. El caso que voy a tratar el día de hoy sucedió en México. Sé que muchos de ustedes me piden casos de México, así que si tienen alguna sugerencia, como esta que fue una sugerencia de uno de ustedes, déjenmelo saber debajo qué caso quisieran ver en el canal. Los hechos tomaron lugar en la ciudad de Guamúchil, en México. Como vieron en el título, se trata de la joven Anel Báez. A la corta edad de 16 años, era una muchacha muy sociable, con muchos amigos. Vivía con su papá, su hermana y su hermano, debido a que desgraciadamente perdió a su madre debido a cáncer. Así que ella vivía realmente con su padre. Pero a pesar de que habían pasado por un momento muy difícil por la pérdida de su madre, ella vivía en un ambiente familiar positivo. El padre de Anel, Hugo Báez, de hecho, hacía todo lo posible para que el ambiente de su familia, el ambiente que veían sus hijos, fuera el mejor posible, a pesar de la tempestad. Como su padre trabajaba todo el tiempo, Anel tenía la responsabilidad de buscar a su hermanita a la escuela en las tardes. Pues el 19 de marzo del 2014 su papá recibe una llamada del lugar donde se encuentra su hija pequeña, diciéndole básicamente que la niña todavía sigue aquí y ya pasó el tiempo de buscarla. Él sale del trabajo y se dirige al lugar donde se encuentra su hija para buscarla. Se le encuentra extraño porque Anel siempre era puntual buscando a su hermanita. Se dirige a la casa es de 2 pisos, y comienza a llamar a Anel como para que Anel bajara de su habitación para poder hablar con ella y preguntarle qué pasó, por qué no buscaste a tu hermanita. Bien, Anel no responde, nadie responde, pues él sube y comienza a llamar a Anel, le toca la puerta de la habitación, Anel no responde, pues se va al baño y toca la puerta del baño de arriba a ver qué pasaba, dónde estaba Anel, porque no responde. Él intenta abrir la habitación de Anel, pero está con seguro. Y él comienza a llamarla y a hablarle para que Anel salga y quite el seguro, y pues no, finalmente salga. Pues bajo ninguna circunstancia Anel quitó el seguro ni salió. Hasta el punto en que lograron abrir la habitación y quien entró primero fue la hermanita de Anel. Y cuando entra, pues el papá oye los gritos de la hermanita. Y cuando va, se da cuenta que realmente hay una escena extremadamente sangrienta en la habitación de Anel. Encontró a Anel en su cama, con la espalda hacia arriba y el frente hacia abajo, en su cama acostada. Y era evidente que en esa habitación había pasado algo. Había mucha sangre. Anel estaba llena de sangre en la parte de la espalda, totalmente llena de sangre. Era evidente que Anel ya estaba muerta en ese momento. Él no entendía qué pasaba. Obviamente sacó a la niña de ahí de inmediato, porque imagínense, es algo traumático para esa niña haber visto a su hermana. Yo no puedo encontrar en ningún lugar la edad de la niña, pero de todas formas debe haber sido algo traumático para ella encontrar a su hermana de esa manera, en ese estado, y ver tanta sangre. Obviamente Hugo, el padre de Anel, llama a las autoridades, llama a la policía para avisar que alguien asesinó a su hija. Entonces no tenía sentido todo esto, porque si hubiera entrado a robar, hubiera encontrado un desorden en la casa, pero la casa estaba en perfecto estado. Lo único que estaba manchado de sangre, realmente era la habitación de Anel y el baño. O sea que la habitación de Anel, porque ahí fue donde ocurrió el hecho, y el baño, porque ahí intentaron limpiar todo lo que ocurrió. No se sabe qué pasó, porque cerca de la casa de Anel no había cámaras de seguridad. Se llevan al cuerpo de Anel y luego de hacer las investigaciones del lugar se dan cuenta que Anel fue víctima de al menos 65 puñaladas en el área del cuello, en la parte de atrás del área del cuello. Pero también se supo que Anel no murió sin haber primero peleado contra su victimario. Ella no fue víctima de ningún asalto sexual, no fue víctima de nada, solamente de las puñaladas. Evidentemente todo esto consternó a la población, consternó el vecindario donde vivía Anel, consternó a todos sus amigos. Como ya les dije, tenía muchos amigos, era muy social. Fue evidente ver como muchos de sus amigos en sus redes sociales estaban tristes. No podían creer que una joven de 16 años, que le quedaba todo por vivir básicamente, había muerto de una manera tan brutal y que no hubiera ni un solo rastro de quién pudo haber cometido ese crimen. Los peritos se dirigen nuevamente a la habitación de Anel, comienzan a investigar la habitación de Anel y se dan cuenta que obviamente, la asesinaron ahí y la persona que la asesinó intentó limpiar, pero no limpió del todo, porque quedaron algunas huellas con sangre en lugares donde Anel no se podía haber movido, porque Anel murió donde mismo la atacaron. Esas huellas con sangre tenían que ser del atacante o de uno de los atacantes, ¿no? Así que toman esa muestra. Comienzan a preguntar en el vecindario, obviamente, si vieron algo, si escucharon algo, qué había raro ese día, si Anel había recibido visita, porque su teléfono celular, ellos no encontraron nada que pudiera decir, bueno, ella quedó con alguien de verse aquí en su casa, o ella iba a recibir a alguien, porque no había ninguna entrada forzada en la casa, ninguna puerta había sido abierta a fuerza ni nada. Todo había sido como si ella hubiera estado esperando a alguien en la casa. Pero en su teléfono celular no había ningún tipo de información
información que pudiera dar a pensar a las autoridades que ella realmente estaba esperando a alguien, que iba a recibir a una persona. Entonces comenzaron a preguntar y lo que le dijeron fue, bueno, yo creo que ella estaba ahí con una amiguita que más o menos a la hora que se supone que murió Anel, según las investigaciones que le hicieron al cadáver, que más o menos a esa hora había una jovencita que salió corriendo, muy rápido, que salió corriendo de la casa muy rápido, como si la estuvieran esperando en otro lugar o lo que sea. Evidentemente para las autoridades esto fue algo muy extraño porque no era la descripción de la persona que ellos esperaban. Ellos se imaginaban una persona fuerte, un hombre por lo menos, o una mujer adulta, pero no una jovencita pequeña, súper joven. Pero de todas formas no tenían la confirmación de quién pudiera ser. Ellos solamente vieron una persona jovencita saliendo corriendo de la casa, que tenía cabello negro, fue lo único que supieron. Entonces las autoridades deciden lo siguiente. Le preguntan al padre, bueno, quiénes son las amistades directas de Anel, ella tiene algún problema con alguna de sus amigos o de sus amigas, había algún disturbio, y el papá de Anel le dijo, no hay ningún problema. O sea, ella tiene sus amigas directas que vienen aquí a cada rato a la casa, se pasan la noche, o sea, yo las conozco a todas y Anel me dice todo, Anel me tiene mucha confianza. O sea que no había realmente ningún problema que él supiera. Luego se dirigen a las amistades de Anel, a sus compañeros de preparatoria. Cuestionan a cada uno por separado, le preguntan, bueno, preguntas básicas en ese tipo de investigación. Y al final, luego de que preguntaban, muchas personas coincidían en lo mismo. Y decían, bueno, con la única persona que ella pudiera tener algún problema es con Erandi. En ese momento las autoridades dijeron, o sea, ¿de dónde sale este nombre? Los amigos le decían, yo no sé por qué tienen algún problema, pero sí que a veces se peleaban y esto y que lo otro. Pero ellas solían ser buenas amigas, pero a veces se peleaban. Y Erandi tiene muchos días ya poniendo unos tweets muy raros, pero no lo entendemos porque Erandi, ella es así, y a veces pone unos tweets muy raros, que muchas veces puede ser como las letras de canciones, como ponen muchos jóvenes, que en los tweets o descripciones de las fotos lo que ponen es letras de canciones, que pueden sugerir muchas cosas, pero realmente son letras de canciones. No necesariamente tiene que ser algo que ellos mismos se crearon, ¿ok? Pero las autoridades, al ver que varias personas dicen eso, deciden buscar a ver los tweets y las redes sociales, qué es lo que los jóvenes están hablando. Debo comentarles que todas las investigaciones de las que les estoy hablando se hizo en el lapso de tiempo en que el cadáver de Anel se encontraba bajo investigación, en el que estaban examinando su cadáver, a ver qué fue lo que pasó, las heridas, todo eso, todo, o sea, los días que duró este proceso se hicieron estas investigaciones de las que les estoy hablando, ¿ok? Que realmente funcionó considerablemente rápido todo esto. Las autoridades, como les dije, deciden buscar en las redes sociales, van al Facebook de Anel, se dan cuenta que realmente ella tiene varias fotos con su amiga Erandi Gutiérrez, que tenía en ese momento, según algunos medios, tenía 16 años y según otros medios tenía 17 años, así que realmente no sé cuál de las dos edades es que tenía, pero está entre esas dos, ¿ok? Hay fotos de Anel con ella felicitándola por sus 15 años, diciéndole que realmente más que una amiga, ella era su hermana. El papá de Anel describía a Erandi como la mejor amiga de Anel. A su entender, la mejor amiga de Anel era Erandi. Y él nunca había visto un comportamiento raro entre ellas dos. Anel, que solía decirle todo a su papá y serle muy sincera si tenía algún problema. O sea, él nunca recibió ninguna queja de Anel sobre Erandi. Entonces comienzan a ver que justamente el día después del asesinato de Anel, que fue el 19 de marzo, recuerden, Erandi pone en su Facebook que ella está muy dolida por lo que ha pasado, bueno, que se siente pésimo por la pérdida de su mejor amiga. Y hay mucha gente que obviamente le decía, lo siento mucho, pero hay otros compañeros de clases, tanto de Erandi como de Anel, porque ambas iban al mismo curso de la preparatoria, ¿ok? Estaban juntas en clases. Le decían de manera clara y tajante, tú fuiste. Y la culpaban en público, en Facebook. Ya la policía estaba un poquito alerta porque como es que la mayoría de los amigos decían que la única persona que tenía algún problema con Anel era Erandi, y ahora ve que los comentarios de su post en Facebook le están culpando. Se mueven entonces a Twitter, y en Twitter es donde encuentran una cantidad de tweets que realmente los ponen a sospechar del todo. Yo les voy a leer ahora los tweets, se los voy a poner aquí en pantalla también para que lo vean conmigo. Cuando las autoridades entran al Twitter de Erandi, se dan cuenta de lo siguiente. Ella tenía tweets muy preocupantes que no eran normales. Es cierto que Erandi era fan de las narconovelas, también de los artistas que cantaban canciones sobre el narcotráfico en México y todo lo demás. Y era evidente también porque ella ponía muchos de los fragmentos de canciones que ella escuchaba. Pero habían otros tweets que realmente no tenían ningún sentido, que fueron publicados meses antes de que le ocurriera esto a Anel. Por ejemplo, el 5 de febrero del 2014,
Erandi tuitea lo siguiente: voy a sepultarte antes de que pase este año. Luego, el 23 de febrero publica: puede que parezca muy calmada, pero en mi cabeza te he matado al menos 3 veces. Luego, el 25 de febrero, Erandi tuitea: menos mal que nadie escucha lo que pienso. El 27 de febrero dice: ya mañana sin falta. El 3 de marzo dice: tal vez no ahora ni mañana, pero pronto, te lo aseguro. Luego, el 8 de marzo pone otro tweet que bastante preocupante: no digo nada, pero en mi mente ya te maté cruelmente. El 13 de marzo publica: la suerte del vivo, el muerto la envidia. El 16 de marzo pone: esto va a matarme, en serio. Todos estos fueron tweets realizados previos a la fecha del asesinato de Anel, que fue el 19 de marzo. El 19 de marzo ella tuitea: en el mundo hay 7 millones de personas y a mí me caen bien como 3. Luego de las horas en que los peritos estimaban que había muerto Anel, ven más tweets. Ese mismo día 19 de marzo, luego de esas horas, ven más tweets de Erandi, que dice: soy una pendeja, primero. Y luego pone: Dios, ¿qué he hecho? Evidentemente estas eran pruebas circunstanciales, pero que se relacionaban bastante con lo que habían dicho los amigos de Anel, con lo que se veía en el muro de Facebook, donde la gente le estaba culpando porque creían que había sido ella la que había matado a Anel. También tenía mucho que ver con la descripción que dieron los vecinos de que una joven de cabello negro largo había salido corriendo de la casa justamente a la hora en que se presumía que había muerto Anel. Tenía que arrestarla para poder interrogarla y poder saber qué había pasado ese día, porque tanta gente pensaba que era ella, porque había tantas pruebas circunstanciales sobre ella. Pero estaban esperando la orden de arresto de Erandi Gutiérrez. Mientras le entregaban la orden de arresto a las autoridades, le devolvieron el cuerpo a Hugo Báez, a su padre, a la familia, para que pudieran sepultarlo y hacerle un funeral, el funeral que se merecía. El día de su funeral, las autoridades estaban presentes en el funeral, por si acaso, obviamente, y para su sorpresa, al funeral llegó Erandi con su madre. Erandi estaba vistiendo ropas negras con un top negro que le cubría casi todas las manos, ¿ok? Y su cabello negro le cubría la mayoría de su cara. Ella estaba cabizbaja, con la mirada perdida, no quería hablar con nadie. De hecho, se sentaron su madre y ella cerca, muy cerca del féretro donde estaba el cuerpo de Anel. En un momento la madre de Erandi se acercó al ataúd para decirle el último adiós a quien una vez fue la mejor amiga de su hija. Pero Erandi no se quiso parar, ella se quiso quedar sentada. Durante todo este proceso las autoridades están alertas porque dicen: pero ¿cómo es posible que ella vino al funeral de su amiga? A todo esto las autoridades pensaban, ya estaban decididos a que fue ella, solamente le faltaba una confesión. Luego del funeral, la familia de Anel había organizado una misa en conmemoración a Anel, y fue durante la misa de manera pasiva, nadie se dio cuenta, todo fue como por debajo de la mesa. Durante esta misa arrestaron a Erandi Gutiérrez. La llevaron durante el interrogatorio de manera muy fácil, sin rodeos. Erandi confesó que había sido ella quien había asesinado a su amiga. Dijo todos los detalles de ese día, dijo qué había pasado, cómo lo había hecho, por qué lo había hecho, y es lo que les voy a contar en este momento. A ver, Erandi y Anel eran amigas de la secundaria, tenían años conociéndose ya estaban en la preparatoria, eran como uña y mugre, según relatan los amigos de Anel y las amistades que tenían en común Anel y Erandi. Las amistades dicen que tan pronto entraron a la preparatoria, evidentemente conocieron nuevas personas, había nuevas personas que entraron al mismo curso, y Anel, como una muchacha, como les dije, muy sociable, le gustaba hacer amigos, ella hizo nuevas amigas en la preparatoria, ¿no? Totalmente normal. Erandi no estaba muy contenta con todo eso, sino que discutían muchísimo, le hacía unos dramas de celos de por qué no estás con ella, como que me vas a dejar. Era muy posesiva con Anel, muy posesiva con Anel, al punto de que muchas personas llegaron a especular que quizás Erandi no veía a Anel como una amiga, sino como algo más. Pura especulación, obviamente, porque eso nunca se confirmó, ni hay nada que concrete, ni que diga que eso es cierto. O sea que desde ya las amistades que tenían en común Anel y Erandi decían que sí, como que, ok, eran mejores amigas, pero tenían muchos problemas, sobre todo por lo posesivo que era Erandi. Las amistades también contaban que hace unos meses ya ellas como que dejaron de hablarse, como que había pasado un problema, entre ellas dos y que estaban peleadas y que tenían unos meses que no se hablaban. Ya que tenemos eso claro, que tenemos esa visión clara de lo que pasaba entre ellas dos, Erandi cuenta lo siguiente. Ella dice que el 19 de marzo ella sabía que su casa iba a estar sola, o sea que iba a estar Anel sola en su casa durante esas horas, y que se dirigió a casa de Anel con un par de raspados. Ella llevó un par de raspados
y le dijo, oye, vamos, como que con ganas de hablar sobre la pérdida de la madre de Anel y también como para arreglar lo que tenían, las diferencias que tenían, ¿no? Anel, sorprendida, le dice que sí, porque bueno, es su amiga de toda la vida, la deja pasar a su casa, perfecto, y como de costumbre, Anel le dice, bueno, vamos a mi habitación que está en el segundo piso. Y suben y se ponen a ver televisión, comienzan a hablar, a comerse el raspado, todo chévere, todo bien. En un momento, Erandi le dice a Anel que tiene que ir al baño. El baño de visitas está en la primera planta de la casa, así que baja a la primera planta y en vez de ir al baño, lo que hace Erandi es que se dirige a la cocina a buscar un cuchillo. Ella busca un cuchillo y lo esconde en sus ropas, en la ropa que ella llevaba puesta en ese momento. Sube a la habitación, Anel estaba acostada viendo la televisión al frente de su cama. Ella estaba con la espalda hacia arriba y el pecho hacia la cama. Y como ella no podía ver nada por la posición en que se encontraba, en ese momento Erandi aprovechó y le dio la primera estocada en la parte del cuello. Evidentemente Anel intenta defenderse, pero imagínense ustedes una puñalada en la parte del cuello, una parte tan sensible y primordial, te debilita instantáneamente. A pesar de que Anel luchó con todo lo que le quedaba, porque de hecho la razón por la que ella andaba con un suéter que le tapaba casi todas las manos era para poder cubrir en sus brazos y en sus manos las heridas de defensa que tenía de Anel, porque Anel hizo lo que pudo, la aruñó, hizo lo que pudo contra las 65 puñaladas que le propinó su mejor amiga. Erandi dice que ella hizo todo esto y luego intentó limpiar un poco la sangre que había en todos lados. Evidentemente no hizo un muy buen trabajo porque dejó huellas, sus huellas dactilares en la escena del crimen, y lo que hizo fue que salió de ahí corriendo. Ahí es cuando ella tuitea, soy una pendeja y Dios, ¿qué he hecho? Todavía a todo esto las autoridades no entendían, pero ¿por qué lo hiciste si eran tan buenas amigas? ¿Cuál fue el motivo? Erandi les dice de manera clara que ella hizo todo esto porque Anel había publicado en Facebook unas fotos que se habían hecho en la secundaria, fotos comprometedoras, aparentemente eran fotos de ellas desnudas o de Erandi desnudas. Según Erandi, Anel no tan solo las publicó en Facebook, sino que también se las envió a varios compañeritos de la preparatoria, y ella a partir de ahí había sido enemiga de Anel por haber hecho esto. A todo esto tengo que decirles que las fotos nunca fueron encontradas, las fotos nunca fueron confirmadas. De hecho, la familia de Anel negó rotundamente que existieran tales fotos o que Anel hubiera hecho lo que Erandi dice. Pero de todas formas, yo por lo menos nunca pude encontrar pruebas de que esas fotos existieron en internet. Solamente está la declaración de Erandi en la que ella afirma que sí, que hay fotos que subieron a Facebook y que sus compañeritos le decían en el colegio, bueno, Anel me envió unas fotos tuyas desnudas o comprometedoras, y que a partir de ahí pues su relación se rompió totalmente, y que a razón de esto ella decidió matar a Anel. Pues bien, luego de la confesión no queda más nada que hacer, porque la confesión básicamente confirmó las sospechas que tenían las autoridades, y evidentemente la huella que estaba en el crimen era la huella de Erandi. Esto fue un caso que se hizo viral a nivel internacional, o sea, estaba en los periódicos de Estados Unidos, estaba en los periódicos de muchos otros países, porque era realmente preocupante cómo una joven de 16 años de edad podía planificar, porque era evidente según sus tweets que ella había planificado la muerte de Anel durante meses, porque desde el 23 de febrero ella está tuiteando diciendo básicamente que ella quiere matar a Anel, pero que todavía no llega el momento, pero que va a suceder. Y aunque no te haya matado físicamente, te he matado ya en mi mente varias veces. Ese tipo de cosas dan a entender que realmente Erandi tenía meses planeando el asesinato de Anel y que solamente estaba esperando el momento perfecto para hacerlo. Porque miren que incluso ya fue con raspados a la casa de Anel, su trampa para que Anel cayera y la dejara entrar a su casa, a pesar de que habían sido enemigas durante los meses anteriores. Bien, luego de todo esto, en la tercera semana de julio del 2014, a Erandi la condenaron a pasar 7 años, tan solo 7 años en una facilidad de reclusión de adolescentes. En México, como en muchos otros países, las leyes para adolescentes son diferentes a las leyes para adultos. Entonces, como Erandi tenía 16 años o 17, como algunos medios dicen, era menor de edad y no podía ser juzgada como un adulto. A pesar de que ella planificó un asesinato, lo hizo con muchísima hazaña, muchísima, porque si tú das 2 o 3 puñaladas es muy diferente a que si tú das 65 puñaladas, una tras otra, a que si tú vas a la casa de tu mejor amiga con 2 raspados para que ella te deje entrar a su casa sin problema, a pesar de que tú sabes a lo que vas, a pesar de que tú has anunciado su muerte por redes sociales varias veces. Por cierto, las redes sociales de Erandi Gutiérrez fueron borradas
automáticamente por su familia luego de que Randy haya sido arrestado. O sea que no la van a encontrar por ningún lado. Pero el caso, a pesar de que ustedes dirán, bueno, ya la condenaron, termina ahí. No, no termina ahí. Luego de un año de que ella había sido condenada a tan solo 7 años por un crimen que fácilmente realizaría cualquier adulto, y a pesar de que si ella hubiera tenido 1 o 2 años más, hubiera sido condenada como un adulto, pero el hecho de que ella tenía 2 años menos o 1 año menos le bajaba la sentencia de 50 años que hubiera sido su sentencia en México por su crimen. La bajó a 7 años solamente porque ella no cumplía con la mayoría de edad de 18 años, para que entiendan básicamente. Bien, luego de un año de todo esto, la defensa de Randy evidentemente ha hecho todo lo posible por anular la sentencia que le fue otorgada. Y lo último que hicieron, con lo que tuvieron algo de éxito, fue que dijeron, bueno, el crimen ocurrió en Guamúchil, pero el caso fue presentado en Culiacán. Donde ella la condenaron a 7 años de reclusión fue en Culiacán, a pesar de que el caso fue en Guamúchil. Entonces, si el caso había sido en Guamúchil, ellos tenían que llevar el caso a juicio, no en Culiacán, sino en la ciudad de Los Mochis, que es la que le corresponde a la ciudad de Guamúchil. Como se hicieron los trámites como no se debía, obviamente la defensa de Randy utilizó esto como un argumento para poder sacar a Randy de la cárcel y anular, por lo menos momentáneamente, la sentencia que le habían otorgado. Esto no significaba que ella quedaba libre, ella estaba todavía recluida, pero podía quedar libre. Luego de 3 años, la ley de adolescentes sufre una reforma en México, y como fruto de esa reforma, que básicamente le da muchísimos beneficios más a los adolescentes en México, el juez que había otorgado la sentencia a Randy entendió que, basándose en esa reforma que había sufrido la ley, a pesar de que ya era mayor de edad, en el 2017, que fue cuando se hizo la reforma, el juez entendió que ya ella, con los 3 años que había estado recluida, ya ella había cumplido por el crimen cometido y la dejaron en libertad. O sea, actualmente Randy tiene 1 año siendo una asesina en libertad, porque eso es lo que ella es, de manera llana. Eso es lo que ella es. Ella es una asesina que no pagó por lo que hizo. Lamentablemente esta es la manera en la que el sistema de justicia funciona en muchos países, donde básicamente le dicen a los adolescentes que muchas veces realizan crímenes aún más atroces que los que realizaría un adulto. Básicamente le están diciendo a los adolescentes, bueno, si quieres realizar algo, si quieres matar a alguien, hazlo antes de que tú cumplas 18, porque si lo haces después de 18, cumples muchos años en la cárcel. Pero si lo haces antes de tu mayoría de edad, puedes cumplir tan solo 7 años en la cárcel, y eso no es nada. Evidentemente la familia de Anel está indignada con el sistema judicial, porque básicamente liberaron a una asesina que en 3 años era muy difícil que se reformara. Así que bueno, este es el caso del día de hoy, es realmente muy indignante. Debajo les voy a dejar los links de todas las fuentes que yo utilicé para poder darles este caso. De este caso no hay muchísima información, como se pueden dar cuenta no es tan extenso como mis otros casos, pero bueno, igual los quise traer. Déjenme saber qué otros casos ustedes quisieran ver en el canal. Suscríbete si quieres seguir viendo más videos como este, y nos vemos en una próxima entrega. Chao.